Estoy encantada de estar aquí. En ECO se ha pasado con esas cosas de que soy todo menos astronauta, pero soy inspectora. He sido inspectora muchos años, no soy porque llevo como 15 jubilada, o sea que tranquilos que no soy, pero he sido inspectora y como siempre tenemos tan mala fama, que dicen, viene la inspectora. Pues bueno, yo quiero reivindicar también eso. Bien, ¿cuánta gente de aquí sois directores o directoras o miembros de equipo directivo? Un montón, qué bien. Muy bien, ¿y los demás que sois profas? ¿Responsables sois los de la LOPIBI? ¿Los responsables de bienestar y convivencia? ¿Sí? ¿Quiénes sois responsables de eso? También muchos y muchas. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues comenzamos. ¿Me ponéis la presentación? ¿Está puesta? Bien, yo voy a hablar un poco voy a dirigir a los directores y directoras y miembros de equipos directivos. Durante 14 años me dediqué aquí en Euskadi, muchos igual, bueno, vosotros no porque sois jóvenes. Llevé el programa de formación de equipos directivos, era de la pública, tanto en infantil, primaria, secundaria, conservatorios, escuelas de música, todas las direcciones pasaron por nuestras manos. Y digo pasaron por nuestras manos porque yo toco, soy una tocona, toco todo lo que tengo al lado. Entonces, cuando digo pasaron por nuestras manos, en ese sentido. Bueno, continúo. Entonces, no sé qué pasa, pero bueno, me tengo aquí en las presentaciones, voy a ir pasándolas. En primer lugar, mi conferencia o tratado mío, que es un poco una charlita, es la dirección de los centros educativos, los nuevos retos a que os estáis presentando. Los ha citado ya muy bien, me ha encantado oírte, Roberto, ha sido estupendo. Y este no. Vale, bien, de acuerdo, gracias. Bien, me ha encantado oírte, primero porque comunicas de mí, me encantaría, yo de mayor quiero ser como tú, comunicar igual y hacer esas risas y esas cosas. Bien, yo os mandaré levantar la mano en alguna ocasión, pero no tengo el magnetismo que él tiene, ni esa capacidad. Bueno, continúo. Entonces, mirar, que vivimos en nuevos tiempos no cabe ninguna duda. Inteligencia artificial, ¿cómo os trae la IA? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué está ocurriendo? Tengo una nieta que está estudiando medicina y me decía que lo que no entendía en clase había pagado un dinero para tener una de pago y entonces las clases las completaba en casa con aquello que no había entendido o aquello que el profe no había dicho. Bueno, en las universidades locos, pero en la escuela, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo vamos a trabajar con ese tema, no? ¿Y qué está pasando eso? Que las nuevas demandas a la escuela, que tú has citado también, la exigencia de las familias, las exigencias sociales. Bueno, voy a ir con eso. Que estamos en nuevos retos, evidentemente. Pero aquí pasa una cosa que tenemos que tener presente, y es que la escuela sola no puede. Mirad, de verdad, o sea, yo vengo a hablar de la escuela, de la escuela de primaria, el instituto, la FP. ¿Hay alguien aquí de FP? Nadie. La de Charcoaga, pero bueno, no hay nadie que sea de FP. Es que yo he estado mis últimos 3 años trabajando de voluntaria en un centro de FP básica. Y entonces estoy muy sensibilizada yo con el tema de la FP y más con la básica. Bueno, que este es un tema muy complejo, que somos interdependientes, que desde luego él ha dicho, las familias, el alumnado, el profesorado, pero hay una cosa, la escuela, por más que nos peleemos, si no tenemos apoyos fuera o remando por lo menos en la misma dirección, lo tenemos claro, vamos a poder hacer muy pocas cosas. O por lo menos nos van a quitar muchas de las cosas que hacemos en la escuela, se van a utilizar mucho menos. Alguien decía que cuando todos remamos en la misma dirección, pues se multiplica el esfuerzo, pero cuando remamos en la contraria, pues se divide. Entonces necesitamos ahí la interdependencia de todo lo que ocurra también en la sociedad, las redes, las familias, lo que ocurre en la calle. Mirad, esta autora decía que la escuela tiene que desarrollar, que lo has dicho tú de alguna manera, porque cuando tú has hablado de esa última, estabas hablando de las competencias, el saber, el querer hacer y el ser habilidoso para hacerlo, ¿no? Que eso cuando hablan de competencias era eso que tú has dicho. Y digo, mira qué bien lo he explicado. Y luego la gente a veces no entiende bien qué son las competencias. Eso eran las competencias. Bien, pues entonces, lo que os quería decir aquí era que Linda, esta mujer que me encanta, decía que hay que desarrollar las capacidades de las escuelas, sois equipos directivos, y del profesorado, fijaros bien, para que sean responsables del aprendizaje que a la escuela se viene a aprender.
Educación socioemocional, inteligencia emocional, matemáticas, lengua, convivencia, aprender, porque todo eso se aprende. Y dice, y tomar con cuenta de las necesidades del alumnado. ¿Qué necesita un alumnado hoy? Un chico y una chica hoy para vivir en este mundo tan complejo, tan incierto y en un cambio tan acelerado como el que vivimos. Y preocupaciones de la comunidad. Eso nos lleva a la necesidad de transformar los centros. Tenemos que transformar los centros. Mira qué bonito esa oruga, cómo se convierte en mariposa. ¿Por qué? Porque tenemos que responder a los nuevos retos. El aprendizaje profundo, no el aprendizaje ese para el examen y olvidar al día siguiente, sino un aprendizaje que permanezca, que genere nuevas redes y nuevas conexiones neuronales, como tú bien dices, capaces de adaptarse a contextos sociales complejos y con capacidad para aprender. Eso nos dice Bolívar. Eso es lo que tiene que hacer la escuela. Y yo me pregunto, os estáis preguntando todas, ¿no? A ver, para un momento. Tú has dicho el tiempo para pensar, el tiempo para reflexionar. Es que coincidimos mucho en este tipo de cosas. De verdad, yo te estaba oyendo y digo, ves, vamos por ahí. Entonces, vamos a parar un momentito. Yo os preguntaría, todo eso es lo que hay que hacer. ¿Cuándo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Como podemos, ¿no? Como podemos. Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a intentar hoy hablar de eso. Se me para eso todo el rato, qué tontera. Bueno, entonces, otra vez voy a coincidir contigo. Porque mirar, si queremos cambiar algo, solo podemos cambiar las cosas que hagamos si cambiamos lo que tenemos aquí, los paradigmas en que nos movemos. Y el paradigma es unas gafas de ver y ordenar el mundo. Por lo tanto, si yo creo que ser docente es esto, actuaré de esa manera. Si creo que ser director, directora es esto, actuaré de esa manera. ¿Cuáles son nuestras creencias? Por eso creo que hay un momento en que nos tenemos que replantear cuáles son nuestros paradigmas. ¿Lo tenemos claros? ¿Cuáles son los paradigmas y creencias que yo tengo y en que se fundamenta mi práctica educativa? Porque a veces hacemos cosas, pero bueno, lo he hecho toda la vida así, pero lo hayas hecho toda la vida así. ¿Qué tienes en la cabeza? Y en el reptiliano. Fíjate, ni siquiera podemos ir al córtex prefrontal. No. Algo que yo aprendí, que lo tengo ahí, y eso es lo que me hace funcionar de esta manera. Por eso creo que es muy importante que nos planteemos dos cosas. ¿Qué es ser docente hoy, aquí, febrero de 2026? ¿Qué es ser docente? Te has dado muchas claves, ¿eh? ¿Qué es ser docente? ¿Y qué necesita nuestro alumnado actual para vivir en este mundo complejo, con un cambio tan acelerado, con tantas... A ver, imaginaros las de cosas que tienen en la cabeza que les llegan de distintos ámbitos y tal. Bueno, pues nosotros estamos para educar. Que tengo que tirar para arriba, ¿no? Creo que era así. A ver, era así, sí. Por eso es muy importante que nos planteemos cómo te cuentas tú qué es la educación hoy. Yo vengo a hacer preguntas todo el rato y que cada una no encuentre, porque a veces no se van a encontrar, construya sus propias respuestas. ¿De acuerdo? ¿Qué es ser docente hoy? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo se aprende? ¿Qué dice John Hattie sobre el aprendizaje profundo? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se aprende? ¿Se aprende con una tiza, con una pizarra verde, una tiza blanca explicando? ¿Se aprende así? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprende al alumno? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué es ser docente hoy día? ¿Cuál es el rol docente? ¿Y qué papel tiene el equipo directivo? ¿Cuál es el liderazgo del equipo directivo? ¿Qué pintáis? ¿Valéis para algo? ¿Los equipos directivos os han puesto ahí para estar? ¿A la que llevéis papeles, traigáis papeles? ¿O qué pasa con los equipos directivos? Bien, pues voy a daros lo que yo creo, lo que yo entiendo, que es la cosa. En primer lugar, educar, vaya, se mueve un poco ahí. Educar es promover el desarrollo de las competencias, eso que tú has dicho, las tres, yo se lo llamo el triángulo de las Bermudas. Saber, querer, movilizar todas las actitudes para ser luego habilidosos a la hora de hacer. Esas son las competencias. Competencias para una vida plena y digna de ser vivida en una sociedad cambiante y compleja. Eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Cómo hoy en esta sociedad educamos para una vida plena? Porque no querréis una vida miserable, tremenda, ni para vuestros hijos, hijas, ni para el alumnado, ¿no? Queréis una vida de verdad. Eso los psicólogos utilizáis mucho, lo de la vida plena y digna de ser vivida. Muy bien, pero ¿cuáles son esas competencias? ¿Qué es eso que tiene que saber un chico, una chica hoy cuando termina la primaria o el bachillerato, pero cuando termina la secundaria, ¿no? Al acabar ahí la educación obligatoria, ¿qué tiene? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Qué necesita saber? ¿A alguien se le ocurre algo? Venga, una idea. Oye, allí te han contestado, a mí ni eso. A ver, venga. Una idea.
¿Qué tienen que saber? ¿Qué tienen? A ver, venga, que sí, que se lo tenéis en la punta de la lengua. Alguien dijo, hazlo tú que a mí me da la risa. No, pues nada, venga, lo dejamos ahí. Promover esas competencias es que el autoconocimiento, la autorregulación, saber quién soy, saber gestionarme a mí mismo, eso que se llama la inteligencia intrapersonal, que tú lo llamas el liderazgo intrapersonal, pero una cosa que tiene que salir nuestro alumnado del centro es sabiendo quién es, conociéndose, sabiendo cómo puede estar bien, qué necesita para estar bien y cómo hace para estar bien, porque yo voy a hablar de bienestar. Entonces, lógicamente, es un aprendizaje. Tiene que saber unos conocimientos básicos que le permitan seguir aprendiendo de lengua y de matemáticas fundamentalmente, que le sirva para seguir aprendiendo. El currículum, y una inspectora, hay que cogerlo con una podadora para irnos a lo fundamental, no eso de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Entonces, lógicamente, ahí hay que pararse. Hay que pararse y hay que pensar, esto se apaga todo el rato, vaya cruz. Bueno, voy a ver si se enciende. Bien, esas competencias que yo diría que son muchas, el aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a conocerse, aprender a gestionarse, todas son competencias para esa vida plena, para que nadie luego le lleve donde no quiere ir y no sea manipulable, porque el conocimiento y todo eso implica ser uno y tener criterio para que no me lleven donde no quiero ir. Porque eso va a ser algo contra lo que van a tener que pelearse, o nos estamos peleando ya todos los días, dónde nos quieren llevar y cómo tenemos que hacer. Espera, cuidado, que esto no es verdad, que aquello viene, ya lo tenemos, imaginaros, para nuestro alumnado. Bueno, continúo. ¿Se mueve? ¿Cuál es el papel del equipo directivo? Bueno, pues el equipo directivo, a pesar de que no lo creáis, tenéis un papel fundamental. Pero, ¿qué es ser director, directora hoy, ¿no? ¿Qué es eso del papel del equipo directivo? Fundamentalmente nos centramos en el liderazgo. Porque después de nombrar la administración, ¿cuántos hay aquí de la pública, directores de la pública? Bueno, hay 1, 2, 3, 4. Bien, ¿os habéis presentado con proyecto o os han nombrado a dedo? Vale, sois de los que habéis sido valientes. Enhorabuena y gracias. Porque es muy importante dar un paso adelante, hacer un proyecto para gestionar una escuela. Eso es fenomenal y por eso, muchísimas gracias. Entonces, una cosa es que estés nombrado y puedas ser un director de esos de autoritas, me han nombrado y tienes autoridad para hacer cosas. Otra cuestión es si del autoritas podemos pasar tienes poder, tienes potestas, el poder que te da la administración al nombrarte. Otros os habrá dado la institución vuestra. Pero luego viene la autoritas. La autoritas es cuando los demás te reconocen porque tienes capacidad de entender, de tomar decisiones, de entender a la gente, de hacerlo juntas. Todo eso es lo que nos lleva cuando el potestas nos lo dan, pero el autoritas nos lo regalan quienes están a nuestro lado. Uno es por un tiempo y el otro es por siempre. O sea que, por favor, vamos a trabajar el autoritas fundamentalmente. Entonces, el liderazgo que yo planteo aquí, como veis lo que dice Leibold, esta es una mujer, o sea, un autor que le hemos trabajado mucho en la formación de equipos directivos, nos dice que es eso, es una influencia no basada en la autoridad formal. No es porque seas el director, es porque eres un tío o una tía que sabe de educación, que respeta a la gente, que propicia un bienestar en todas las personas, que gestiona todo eso que hemos decidido para que salga adelante. Es decir, es capaz de movilizar la organización para conseguir las metas que tienen. Porque un líder, una líder, es la persona que es capaz de implicar a la comunidad educativa en un proyecto de futuro ilusionante. ¿Para qué estamos en la escuela? Cuando eres capaz de conseguir con todos los demás generar ilusión para decir, esto es nuestro proyecto, vamos por aquí, eso es ser una líder. Esa es una líder. No es el que manda, no es el que da todo hecho, sino el que pregunta, el que gestiona, el que hace. Y además es quien sabe sacar lo mejor de cada profe, de cada persona que tiene a su lado. También un maestro, una maestra es un líder en su clase, cuando es capaz de hacer crecer a su alumnado, de sacar lo mejor de cada una, eso lo sabéis todos los días y lo ha explicado muy bien él, ¿no? Hay un autor que habla de liderazgo inclusivo, que me gusta mucho, porque esto sería un liderazgo inclusivo, el que está al servicio de la comunidad, porque el líder es el que más sirve a la comunidad, que no se os olvide, para construir relaciones ágiles, flexibles y auténticas, que potencian la comunicación empática. Me ha encantado lo de la empatía, porque a veces equivocamos el tema de la empatía. Yo suelo decir que la empatía es la compasión en acción, ¿no?
suelo decir esa frase, que es que nos decimos cosas muy parecidas, que estimula la creatividad y la innovación, que deja que surjan ideas nuevas, que la gente proponga ideas nuevas, que es capaz de decir, venga a ver, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo? Y lo promueve, que promueve la autonomía de la comunidad educativa, que favorece la responsabilidad, favorece, porque todo el mundo es responsable. Un director, por bueno que sea, si no tiene un buen equipo y tiene una gente motivada, que quiere, que se compromete con la escuela, va a conseguir muy poquito, ¿o no? Es las direcciones. ¿Tú solito puedes cambiar la escuela? Ya te gustaría, ¿no? Pero desde luego, de momento no. Bien, y además valora a cada persona los valores y los talentos, y además desagrega tareas y las adjudica a las personas más adecuadas. Que eso también nos cuenta, eso es el liderazgo distribuido. Cuando hablaba hace un momento con una directora que valoro muchísimo, y me decía, el liderazgo distribuido teóricamente es muy bueno, pero a la gente le da mucho miedo, porque implica responsabilidad. Cuando distribuimos el poder, también distribuimos la responsabilidad y eso pues no siempre. Bueno, por otra parte nos queda otro tema importante que es implicar a la comunidad. Cuando tú decías las familias, evidentemente si las familias van para acá y nosotros vamos para allá, el que pierde, yo suelo trabajar esto, vengo de Galicia, de trabajarlo con las familias, el gran perdedor es el alumnado. Porque lo dejamos sin referencias. Cuando un profesor le dice a un crío, tu padre que diga lo que quiera, porque aquí las cosas, tu padre no tiene ni idea de esto. Le está dejando sin una figura de autoridad importante. Pero cuando un padre o una madre dice lo mismo de un profesor, una profesora, le está dejando sin una figura. Por favor, el gran perdedor en esto es el alumno, la alumna, son nuestros niños y niñas. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Cuidado, porque a veces somos muy alegres haciendo ese tipo de comentarios. Entonces, aquí está lo de implicar a la comunidad. La verdad, implicar a la comunidad, implicando, o sea, para que si entendemos lo mismo de lo que es la educación, y para eso hay que hablar, hay que hacer muchas cosas, muchas sesiones cuando a comienzo de curso, en la reunión, en el comienzo de curso, al principio, al final, compartir el sentido de lo que hacemos con las familias, compartir los paradigmas, saber que son responsables y desde luego hacerlo con mucha transparencia. La gestión en este momento de los centros tiene que ser tremendamente transparente. Nos quejamos a veces de que las familias no vienen y no vienen porque no se las tiene en cuenta de verdad. De verdad, en el fondo no, sabemos que no. Bueno, hay que promover el bienestar, y aquí quiero pararme, el bienestar de la comunidad educativa. ¿Está bien tu equipo directivo? ¿Cómo estáis? Ya sé que vivimos momentos duros, pero yo voy a intentar siempre mirar hacia adelante en esa idea que tú decías, lo de la casa, que me ha encantado, no lo había oído nunca. Equipo directivo, el profesorado, el alumnado y las familias. Pero primero cuídate tú. Primero te cuidas tú. Mirad, hay una especie de... que a mí me educaron en eso. Y ahora los jóvenes, a Dios gracias, ya no os educan en eso, menos mal. Pero a nosotros, mi generación, nos educaban en aquello de la resignación. No era la resignación, había otra palabra. ¿Alguien se acuerda? Abnegación. ¿A quién le ha dicho? Vale, pues tú eres muy joven para saber de eso. Se lo habrás oído a tu madre. Es verdad, a ser abnegadas, a tener un compromiso hasta extremos inhumanos. Es decir, éramos el 27, ¿cómo se dice ahora? 24/7, ¿no? O sea, dices, a ver un momento, que no, por favor. Nadie que no esté bien puede hacer que la gente a su alrededor esté bien. Nadie que no se cuide puede cuidar a otros. Yo con esto insisto muchísimo con el profesorado, por favor, cuidaros. Tenéis que estar bien, tienes que cuidarte. ¿Qué necesitas para estar bien? Tengo que comer bien, hacer deporte, estar con mis hijos, con mis amigos. ¿Qué tengo que hacer? Pero por favor, tienes que estar bien, porque si tú no estás bien, no vas a contagiar bienestar en el resto. Y las direcciones... Yo fui directora de una Icastola hace muchísimos años y una vez me dijo, era cuando iba de abnegada, que he aprendido, me ha costado mucho. Y me dijo, mira, nadie tiene tu capacidad de trabajo ni nadie puede tener, no puedes exigir a todos los demás lo mismo que tú. O sea que por favor, para guapa, porque nos vas a volver a todos locos. Y fue algo que yo agradecí muchísimo, sí, porque me hizo ver algo de lo que yo no era consciente. Pero cuidado, no os pase. Y esto va para mi amiga que está ahí arriba. Bueno, entonces... Muy bien, pero como directores, directoras, tenéis que hacer que todo esto suceda, que el centro esté bien, que el centro se transforme. Vale, ¿cómo hago yo que el centro se transforme? Y voy rápidamente con 4 cosas. Y digo lo mismo que ha dicho Eneco, lo mismo que has comentado tú. Yo no tengo recetas. Mirad, cuando voy al sur, ahora voy a Canarias, la gente me hace muchas gracias porque me dice, ¿habla usted como arguiñano? Verídico. Y entonces yo me paro y le digo, sí, pero espera un momento.
Claro, es verdad, hablo como arguiñano para ellos, que le verán en la tele, pues yo tengo el mismo acento. Y les digo, sí, pero hay una diferencia entre arguiñano y yo. Yo no tengo recetas. Y no las tengo porque cada centro es diferente, cada situación es diferente. Yo les digo, os voy a dar los ingredientes y luego tú te los montas como puedas. Te vas a hacer la receta porque no te voy a dar, o sea, no puedo dar una receta. Entonces siempre lo cuento porque como ellos esperan. Y luego la gente, que suelo pasar unas escalas de evaluación cuando hago formación de días, y me dice, necesitaba más recetas. Y digo, pues a la guapa, te las vas a buscar a otro sitio. Sí, porque la gente al final de todas estas historias lo que quiere es llevarme, dime esto como 1, 2, 3, que no hay 1, 2, 3. Que tú tienes que ver cómo estás tú bien, cómo está bien tu alumnado, cómo aprenden más y mejor. Yo les preguntaba a mis chavales de la FP Básica cuando empezábamos el curso, a ver, ¿qué podemos hacer para que aprendáis más y mejor? ¿Qué necesitas? Una vez fui a Cantabria a un centro concertado, eran 200 profes, y llego allí y me habían dicho, aprendizaje, yo me preparé todo sobre el aprendizaje, una conferencia divina, llego allí y pregunto a la gente, ¿qué queréis? Y me dice, que nos digas cómo aprenden mis alumnos. Digo, pues chicos, me vuelvo a traer para Portu y os quedáis aquí, pregúntales mañana a la mañana, ¿cómo aprendéis más y mejor? Chavales, chavalas, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que necesitáis? No les preguntamos, y sobre todo en secundaria hay mucho, lo que yo llamo todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, por favor, preguntar al alumnado cómo aprende más y mejor y vamos a ver si entre todos lo podemos hacer. ¿Qué puedes hacer para que suceda? ¿Vale? Y no es una receta, ¿vale? Simplemente ideas. Necesitáis crear una visión clara y compartida. Si cada uno en el centro pensáis, tú has dicho antes una cosa, que al menos haya un mínimo consenso, que no nos estemos dando, ¿verdad?, hacer a unos a otros, que haya un clima medianamente sano y tal, donde podamos entender más o menos lo mismo. Por ejemplo, yo trabajo con el profesorado cuando doy cursos, defíneme qué es la inclusión, porque la gente piensa cosas muy diferentes de la inclusión. Inclusión es presencia, participación y progreso del alumnado en la escuela. ¿Qué es la equidad? Oye, la equidad, ¿qué es la excelencia? ¿Qué es el liderazgo? Pues hay que ver qué cosas más curiosas piensa la gente que no tiene nada que ver. Entonces, ¿tenéis en vuestra clase, en vuestro centro, un lenguaje compartido que entendéis todas lo mismo? ¿O cada uno entiende una cosa diferente? Por lo tanto, tú dices inclusión y uno está entendiendo, tengo que atender a este que tengo aquí, no sé qué. Pero si la inclusión es quitar barreras dentro de la propia institución, cambiamos la idea. Por lo tanto, por favor, primero, una visión clara y compartida. Fomentar el liderazgo distribuido. Reparte juego, maja, reparte juego. Que la gente se encargue de cosas, piensa quién es la persona más adecuada, el liderazgo distribuido, porque tú sola no puedes. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso pueda ocurrir? Siguiente, y desarrolla las capacidades, forma a tu profesorado. Y eso, hay una cosa que se llama las comunidades profesionales de aprendizaje, leeros a Bolívar, por ejemplo, que habla mucho de eso, que es decir, somos una comunidad de aprendizaje profesional, entre nosotras aprendemos. Sabemos las buenas prácticas, lo que funciona, lo que no funciona, pero ¿cuánto tiempo y cómo dedicamos a desarrollar las capacidades profesionales? Hay que desarrollarlas. Tú has dicho una cosa, yo soy de la oposición del 67, del siglo pasado. ¿Vale? Porque nací en el 46, o sea que en la primera mitad del siglo pasado. Por lo tanto, lo que yo aprendí en la escuela de magisterio fue el dogma católico, agricultura, sí aprendí ciencia, o sea, tuve unas asignaturas. Si yo hubiera estado como aquello, sería como el médico que ahora te pone sanguijuelas. O sea, el mismo, ¿no? El mismo esto. Pues no, he tenido que leer, reciclarme a lo largo de toda mi vida porque el mundo es otro. Y sigo, y ahora estoy haciendo cursos de inteligencia artificial y haciendo cosas porque este también es mi tiempo, ¿vale? Mientras yo esté viva es mi tiempo, por lo tanto tengo que estar aquí. Y eso os pasa también a todas y cada una de vosotras. Si no os quedáis obsoletas y no valéis para nada en 2 días. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que todo eso siga adelante? La formación es imprescindible, desarrollar nuestras capacidades, y ahí tenemos que saber cosas diferentes. Y tú insistes, inteligencia emocional, por supuesto, descubrir emociones, por supuesto. Todo eso que nadie nos enseñó y que ahora tenemos que aprender, pero no nos queda otra. Y luego, siguiente, esa es la 1, tengo 5, voy rápida. La siguiente ¿está la 2? ¿Es la 2 esta? Sí, eso es verdad, sí. Es que me quita la parte de arriba. Hay que rediseñar las prácticas pedagógicas. ¿Cómo se enseña en tu centro?
¿Qué metodología? Porque aquí sí es importante. Mira, hay dos cuestiones que son muy importantes, y es la metodología y la evaluación. Dos elementos que hace falta darle una vuelta, pero muy seria. ¿Cómo enseñamos? Porque cómo aprende el alumno es como yo tengo. Aquello del proceso de enseñanza-aprendizaje, no, majos, no. El proceso es aprendizaje y la enseñanza está supeditada al aprendizaje. No es que yo enseño y el que aprende, aprende. No, no, no. Es que como aprenden yo tengo que adecuar mi enseñanza. No puedo poner presentaciones preciosas aquí a un niño ciego, ni cantar una cosa que tú no te has atrevido, pero que podías haber cantado a un niño sordo. Vamos a ver cómo aprende el alumnado. Por lo tanto, yo adecuo mi metodología a eso. Y luego, el tema de la evaluación a mí últimamente me tiene muy preocupada. Y lo dejo ahí porque no he venido a esto, pero es un tema para dedicarle tiempo. No confundamos la evaluación con la calificación. Por favor, una cosa es la calificación de final de curso y otra cuestión es la evaluación continua. Autoevaluación, coevaluación, con feedback, con forward, para que la gente vea cómo puede mejorar sus procesos, que esa es la educativa, y todavía seguimos haciendo exámenes. Ahora un examen. Bueno, espera, perdonar. El tema de la evaluación es un tema que está generando muchísimo malestar y muchos problemas. Siguiente. Rediseñar las prácticas. Y otro, gestionar las resistencias al cambio. Qué bien si dijéramos esto, que tú habías puesto un chiste, ¿no? Cuando has dicho, vienen a la escuela motivados. Yo diría con el profesorado lo mismo. Cuando hablamos de esto decimos, venga, vamos a hacer esto, y empiezan los es que. ¿Conocéis eso? Es que, bueno, pues hay que prohibir los esques y cambiarlos. Cada vez que me vengas con un esque, me vas a venir con un podríamos. Cámbiame esque por podríamos. Este por un podríamos. Esto no es mío, es de Joan Baello, que es un amigo mío, que le conoceréis, y lo pongo aquí además porque es estupendo. Cambio el esque por el podríamos. Y tengo todavía otra cosa por si os sirve, otro ingrediente para que hagáis vuestras recetas, pero luego os doy el otro ingrediente. El siguiente paso, cambia, o sea, gestiona el esque. Cada vez que te venga uno con un esque, sí, lo que quieras, dime qué podríamos hacer para resolver eso. Y deja de ser una queja con patas para venirme con propuestas. ¿Vale? Entonces, no, que eso os pasa todos los días. Bueno, continuamos. Hacer que suceda. El 3, simplificamos la burocracia. Vale, y se puede simplificar la burocracia. Mirad, en este momento, yo tengo ahí una persona que ayer me mandó una cosa, un planteamiento que iba a hacer para preguntar a los centros qué problemas tenían, tal, para intentar resolvérselos por inteligencia artificial. Montones de cosas se pueden resolver. Mirad, no podemos dedicar tiempo a hacer papeles y quitarlo de eso, que es lo que lleva mucho tiempo y no da ningún beneficio. Hay que analizar el costo-beneficio de las cosas. Lo que cuesta mucho y da poco beneficio, fuera. Hay que ir a lo que cuesta poco y da mucho beneficio. Y cuesta poco, hay que buscar tiempos para pensar. Y ahí las direcciones tenéis que encontrar tiempos para pensar, para reflexionar, para hablar. Porque eso genera muchos beneficios. Entonces, ahora mismo hay que simplificar la burocracia. Y desde luego os voy a decir una cosa, no echéis la culpa a la inspección. No, de verdad. Yo fui inspectora. Y fui inspectora de muchos sitios. Pero yo recuerdo que cuando pedíamos el plan anual de centros, ¿recordáis? Me traían unos tochos así, con las primeras páginas, esto copiado de Santillana, esto de Anaya, esto no sé, un tocho así que yo me los leía y decía, pero si esto está copiado de aquí. Y al final, otro inspector y yo, aquí en Vizcaya, lo hicimos hace unos años, hicimos un guión para hacer el plan anual de centro, 10 páginas como máximo. Dejaros de cuentos, joder, dejaros de cuentos. Iros a lo importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra situación? Y dejémonos de líos. Es que vosotros solitos es para que la inspectora se calle. Pues menudo trabajo que le dais. Lees un tocho así, luego tener que venir aquí, como me pasó en un centro, que me leí una cosa preciosa y dije, yo me lo leía, me iba al centro, llevaba en el coche, mi coche era, pues eso, llevaba post-it en la guantera, los proyectos, porque me iba por ahí todo el día de zona. Entré a un centro y me esperaba encontrar unas cosas maravillosas. Entré por los pasillos y los inspectores vemos muchas más cosas de las que os creéis. Perdón. Tenemos una visión, aquello, esto, cómo está ubicada la clase, qué cartel hay, qué no, cómo... todo eso se ve. Yo tenía un rodaje ya. Tuve uno de prácticas conmigo que me dijo, ¿pero dónde lo ves? Digo, tío, mira, fíjate, si se ve. Un inspector que me pusieron de prácticas, pues claro que lo ves y luego lo haría él también. Pues llegué allí y no encontré nada. Entonces pensé, soy yo, me he equivocado. Este no es el centro. Salí al coche, cogí el proyecto, lo veo y digo, no, ¿qué es este? Joder, ¿qué es este?
Entonces vuelvo a entrar y voy a dirección y digo, bueno, ¿qué tal os va el proyecto ese que habéis hecho? Y dice, ¿qué proyecto? Y digo, el que me habéis mandado, el proyecto educativo de centro. Y dice, sí, tuvimos una sustituta que escribía de cine. No es una broma, para que luego habléis. Y dice, entonces nos hizo un plan precioso. Claro, yo de repente dije, a ver, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal. Y entonces fue cuando nos sentamos, Marce, un compañero mío y yo, y nos sentamos y hicimos 10 páginas, no tiene que tener más. Mirar, simplificar las cosas, hacerlas en equipo. Si tengo que hacer situaciones de aprendizaje y vamos a utilizar en los terceros, una hace la de todas y de paso os coordináis. Es que hay muchas posibilidades de hacer que eso sea, al margen de que haya que quitar cosas que ya, en fin, con estos momentos, con la tecnología, no haría falta pedir tantas cosas, pero así todo se puede simplificar. Siguiente, ir a las prioridades, facilitar herramientas sencillas, facilitarles. Esta persona me decía eso, que iba a preguntar para ver, y les voy a crear cosas concretas para que tengan. Y, por supuesto, todo eso hacerlo en equipo. La quinta, y termino, priorizar cosas de alto coste por cosas de alto coste y bajo beneficio. Eso, la burocracia, mirar cuántas cosas hacéis, que es un coste tremendo para ir a bajo coste y a alto beneficio, que es el pensar juntas, el reflexionar, el compartir las cosas. Eso lo dice Joan Baello. Por lo tanto, y termino, las claves van compartir el compromiso. Esto no es un tema del equipo directivo, todo el profesorado tiene el mismo compromiso y lo tienen las familias con las que hay que intervenir también con ellas, para decir, esto os toca, majas. Y hay que explicarles bien por qué hacemos las cosas para que estén informadas. Y cuando vengan con ideas, tenerlas en cuenta, que después decimos que no vienen. Potenciar a otras personas para que actúen e intervengan. Y compartir responsabilidades. ¿De acuerdo? Resumiendo, inspirar y marcar el rumbo. Eso os toca. Inspirar. Por favor, ideas, que te vean la ilusión que tú tienes. Tienes que saber mucho de escuela, muchas ganas para que los demás digan, joder, qué gusto da con alguien con esta emoción que le echa, con estas ganas que pone. Y marcas el rumbo en función de lo que la gente dice, no de lo que piensas tú. Canalizas y optimizas la energía. Por favor, que no se cuida a la gente. El tema del cuidado es fundamental. Cuidar y valores de bienestar del equipo y gestionar los procesos. Porque mirar, podemos tener un proyecto divino para ir para allá. Como líder has conseguido tener un proyecto ilusionante, de acuerdo con todos, pero ahora hay que gestionar eso. Y ahí también es cuando viene el liderazgo, tiene inspirar, pero luego gestionar. Y hay que poner los pasos para que eso se gestione y llegue a buen puerto. Porque si tenemos muchas ilusiones, pero luego somos un desastre o el ejército de Pancho Villa, pues malamente vamos a poder hacer que aquello sea de verdad, ¿no? ¿A que estáis de acuerdo con eso? Que alguien me lleve la contraria, venga. Se puede, de verdad, yo escucho. Me ha encantado esto. Bueno, sigo. Aquí hay un tema que es importante saber esto. Como siempre nos colocamos desde un lado y decimos, no, porque es que la administración, todo lo que la administración, es que la dirección del centro. Según donde estemos, vemos las cosas de una manera diferente. A mí me ha tocado estar en todos los sitios. Porque he estado en la escuela durante 18 años. He sido maestra de aula, fui orientadora, directora, bueno, hice de todo. Astronauta, ¿no? Pero en la escuela hice de todo. Me fui a la inspección, llevé programas educativos, la formación de equipos directivos, el de convivencia, lo gestioné durante muchos años. Bueno, habilidades para la vida, fue otro. He vivido desde ahí. Terminé hace 4 años siendo presidente del Consejo Escolar de Euskadi. Nerea ahí también compartimos, ¿verdad? Entonces, he pasado por muchos sitios. Entonces, cuando ves desde distintos sitios, eso es lo que te da la edad. El ver las cosas y entonces pienso que cada palo aguante su vela. A cada uno le corresponde una cosa. Y lo que no podemos es que desde la administración digamos es que el profesorado no trabaja, es que van, que no. No podemos decir desde los centros, es que la administración me tiene mal el inspector, es que es que todo el rato con la queja puesta. Y el profesorado diciendo, porque la burocracia, porque la dirección, porque la inspección, porque no sé qué. Oye, vamos a ver. Esta es una tarea de todo el mundo. ¿De acuerdo? Perdón, que no he pasado a esta. Aquí. Esto es un tema de todo el mundo. Hay unas medidas macro, que es la política educativa, que a la política educativa evidentemente le corresponde tener buenas políticas educativas. Y en este momento no las tenemos malas, perdonadme. Y me recorro todas las comunidades. La semana pasada estaba en Galicia, esa tarde a las 4 cojo un avión que me voy a Valencia, la semana que viene voy a Castilla-La Mancha, o sea que conozco muchas cosas. Y, en fin, comparando, que nunca es bueno, las comparaciones son odiosas, políticas educativas, medidas de equidad, de inclusión,
¿Qué medios tenemos? ¿Cuánto dinero se gasta en educación? ¿En qué va? ¿Cuánta formación y posibilidades tenemos? ¿Y cómo se evalúan todos los programas? Que ahí creo que habría que evaluar todos los programas, porque lo que no se evalúa se devalúa. Y hay programas que llevan 1000 años y no sé muy bien hasta qué punto, pero bueno, en eso cuando siendo presidente insistí muchísimo. Siguiente, eso le corresponde a la administración y le podemos exigir a la administración eso, ¿eh? Ojo. Siguiente, los centros educativos. ¿Cómo es vuestro proyecto educativo? ¿Es un proyecto educativo inclusivo que quita barreras? ¿Cómo está la participación del alumnado? Porque no salen de la escuela. El alumnado no es el ciudadano o ciudadana del futuro, es que es un ciudadano ahora. ¿Cuánto participan? ¿Cuántas ocasiones tienen asambleas de clase? El sistema que queráis, que hay muchos, para que participan y digan cómo aprenden mejor, cómo están mejor, qué cosas se pueden hacer. ¿Dónde está todo eso? ¿Vale? ¿Dónde está la participación? Y esa gobernanza transparente, que todo el mundo sabe qué hacemos, por qué lo hacemos y conoce los gastos que tenemos y el cómo. ¿Dónde está todo eso? Eso le toca al centro. Y luego bajamos al micro. Ese es el nivel meso, macro, meso, micro. Vamos al micro. ¿Qué pasa en el aula? Las prácticas de aula. El cuidado. Me ha encantado. El tema del cuidarse. Cuidarse uno mismo es fundamental. Yo estoy bien, tú estás bien. Si yo estoy mal, no voy a generar. Si no estoy en casa, ¿qué voy a generar yo en los demás? ¿No? Si me estoy en la rabia o estoy en el miedo. Bueno, ¿cómo me cuido yo para poder hacer todo eso? ¿Cómo personalizo la educación? Si utilizo el DUA, lo que queráis. Pero ¿dónde está? ¿Qué metodología y qué evaluación? Pues si cada uno hiciera bien lo que tiene que hacer, os digo una cosa, esto iría viento en popa a toda vela. Pero que echemos la culpa siempre al otro. ¿Os suena? Bueno, pues a la majos, ya sabéis. Venga. Entonces, aquí hay una cosa. Mira, yo soy muy mayor para andarme con discursos políticamente correctos, ya lo siento. Pero es que os ha tocado esto. Como les decía a mis hijos cuando eran adolescentes, tengo 4 hijos, y decían, nos ha tocado una madre feminista. Y yo les decía, feminista, no te parecía eso, es un tema de justicia. No equivoques el feminismo con la justicia, porque lo que tú no haces, no sé qué, no sé cuánto, es quien lo va a hacer. Entonces aquí no me vas a tener a mí esclavizada. Bueno, teníamos unos debates con que era una madre feminista. Bueno, pues aquí diría lo mismo. Yo ya no estoy para mucha tontería. Tema que tenemos que hacer. Analicemos nuestras prácticas, por favor. Cogeros el Index for Inclusion, que lo tenéis en euskera y en castellano y gratuito en la red. O sea que no tendréis mucho problema para conseguirlo, y coger simplemente alguno de los apartados y pasarlo entre el profesorado para analizar vuestras prácticas. Vamos a ver cuánto de inclusivos, de equitativos y de todos sois. ¿Está puesto ahí el índice? Sí, vale. También yo dejo las presentaciones, porque yo le hacía fotos para hacer una síntesis luego, ya lo siento. Pero no me importa, las presentaciones las tienes y las puedes mandar. Y como sois directoras y directores, yo os recomendaría que por favor seguir profundizando en el tema de la dirección y el liderazgo. Os ofrezco 2 cosas. Una es la revista DILE, que significa Dirección y Liderazgo. Esta revista antes se llamaba OGE. Yo la dirigí durante 10 años, fijaros, se llamaba OGE. No os dice nada. ¿Os dice algo OGE? A los mayores, a los jóvenes nada. La OGE era la cosa del movimiento que se llevaba a los jóvenes de campamentos y de tal, como era de la Falange. Entonces, era Organización y Gestión Educativa. Nerea, ¿te acuerdas? Tú has escrito en esa revista también. Organización y Gestión Educativa. Bueno, yo durante 10 años luego cambiamos el nombre y ahora se llama Dirección y Liderazgo. La buscáis en Internet. Tiene unos dosieres preciosos sobre liderazgo ético, sobre liderazgo distribuido, muchísimas cosas. Está dirigida fundamentalmente a la dirección. Y luego hay otra cosa que es esto de la buena dirección escolar, que se hizo. Es un marco español, existe en Chile, existen otros, pero este se hizo con la Asociación de Directores y Directoras de todo el Estado y el Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Yo participé en su elaboración, pero es muy bueno porque está, ¿cuál es ese marco para la dirección? Desde las competencias a todo lo demás. Y también está en Internet y es gratuito, o sea, no tenéis que gastaros un duro, ¿vale? O sea que, sin más, eso para seguir profundizando. Y termino, no hago más que decir que termino, pero termino, de verdad, con este tema. Cuando la gente os venga, esto tiene que ver con el esque, transformarlo en podríamos. Cuando alguien os venga con una protesta, que proteste. Yo creo que es muy bueno protestar. Sí, sí. Pero de cada protesta, 3 propuestas. Y si no, te callas. Esto nos pasó a nosotros. Yo tengo 4 hijos y cuando eran adolescentes mi marido y yo decíamos, ¿pero qué hemos hecho para merecer esto?
porque yo creo que les habíamos enseñado a pensar y no sé, pues luego te arrepientes, ¿no? Porque dices, nos sacaban todos los defectos del mundo, era terrible, yo era horrorosa, era que decía, y entonces cuando decíamos, vamos a sentarnos y vamos a hablar al salón los 4 y los 6, y decía uno, joder, hoy tenemos una de Happy Family, cuando tenían que venir, ¿no? Y hablábamos, y entonces era tremendo, tremendo, y entonces hasta que descubrimos esto, vale, todas las protestas que quieras. Ahora, de cada protesta, 3 propuestas para que Aita y yo podamos elegir alguna, porque luego había que analizar la que era la adecuada, la viable, porque quiero una moto y no tengo dinero, tú verás cómo te la compras. O sea, en fin, cosas de esas, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta que eso sirve también para los adultos. Todo el mundo tiene que venir y decir, ¿qué no funciona en la escuela? Protesta, pero protesta de verdad. ¿Vale? ¿Qué no funciona? Ahora, ven con 3 posibilidades, 3 maneras de arreglarlo. Y ahora valoramos, con eso que se hace, utilidad, adecuación, ¿vale? Lo valoramos, pero no me venga solo con la queja con patas, sino con propuestas concretitas y listas. Bueno, y vamos a ver. Termino de verdad. Mirar, somos lo que repetidamente hacemos, no nos montemos películas. Tú has hablado de los hábitos. Yo insisto muchísimo en el tema de los hábitos. Y me ha encantado el ejemplo que has puesto de poner límites. Un problema que estoy teniendo con las charlas cuando voy, sobre todo con la gente más joven, los que todo el día hablan de la crianza para arriba y crianza para abajo, como si los demás no hubiéramos criado. Pero sí, es como una cosa muy loca. Pero lo de poner límites lo llevan fatal. Pero es que hay que ser insistencialistas, que ya sé que educar no es agradable, que hay leches que esto no se puede y no se puede. Entonces, como ahora pues parece que no podemos, se van a traumatizar por todo, pues traumatizados, como dice José Antonio Marina, lo que no arregle la educación, lo arreglará la policía luego. Luego ya podemos poner a la gente en su sitio. Por eso es muy importante lo de los hábitos. Los hábitos son lo que hacemos todos los días, eso es lo que importa. Siguiente, me gusta mucho esta frase, porque esto va para nosotras. Somos seres de transformación, decía Freire, y no de adaptación. Nosotras, cada una puede mover a todo lo demás para que el mundo cambie y para que haya una transformación social real, que eso pasa por la educación, ¿de acuerdo? Y por último, que no hay camino, que lo conocéis esto, ¿verdad? Pero mira qué carretera está haciendo este. No ha salido. ¡Ah! ¿Veis? Por no mirar. Me he puesto esto para no tener que mirar atrás. Bueno, mirar, ¿no? Caminante no hay camino, pero vamos construyendo. Y en las escuelas, mirar. Yo he estado la semana pasada en escuelas en Ribadeo, en el instituto, bueno, en varios centros. He venido encantada de los profes y profas que me he encontrado, con qué ilusión trabajan, con qué ganas. He venido con las pilas cargadas, os juro. A mí cuando voy a la escuela y veo cómo se trabaja, con qué ganas, siempre salgo contenta diciendo, ¿ves cómo la gente lo intenta? Luego yo no digo que todo sea un campo de rosas, ya sé que el tema es muy complejo en este momento, pero veo cosas por ahí preciosas y eso me anima muchísimo. Y allí se estaba construyendo cosas importantísimas. Y termino con un cuentito, ¿me da 2 minutos? Yo como fui maestra infantil, también fui maestra infantil, que no lo has dicho, y eso imprime carácter. Y eso imprime carácter, lo de ser maestra infantil, sí. Bueno, pues entonces os cuento un cuento. En un país, puedo ser Marruecos, Andalucía, o sea, cualquier de esos que hay esos pueblecitos que están por las montañas, que está la gente que son casas pequeñitas, blancas, con su higuera, su pozo, imaginaros todo eso, ¿no? Esto es una leyenda jasírica del siglo XIII, pero yo os lo cuento así como un cuentito, ¿vale? Entonces, vivía un hombre que llevaba una vida tranquila en su casita, bien en el pueblo, pero llevaba 20 años soñando que en la mezquita, en el templo de la ciudad, de la capital, en el tercer bloque de mármol, cavando 20 centímetros, había un tesoro que le iba a arreglar la vida para siempre. Y todas las noches con la misma sueño. Entonces un día se levanta y dice, se acabó. Se cogió un pico, un latillo y dijo, me voy a dar esto. 3 días andando. Llega y se encuentra con esto. Otra vez la misma. Ahora no. Se encuentra con esto. ¿Vale? Y se mete a la mezquita, se encierra, espera a que se marche todo el mundo, por la noche aquello se cierra, entonces saca su pico, busca el 1, 2, 3, cava, y claro, imaginaros el estruendo que monta. Cavar aquello con un pico, un bloque de mármol. Se monta un follón de miedo. Vienen los guardas del templo y le detienen. ¿Pero qué hace usted? Que tengo que picar aquí, pero que esto es un monumento, es un patrimonio de la humanidad. ¿Pero cómo se le ocurre? Es que tengo que picar aquí, que aquí debajo hay un tesoro. Y vale, lo llevan preso y al día siguiente el juez le dice, bueno, vamos a ver.
¿Usted qué hacía en el estudio? Pues mire, que no, que es que allí hay un tesoro, me tiene que dejar ir, por favor, me tiene que dejar ir. Esto es como los que están jugando a la máquina, ¿sabéis? Los que tienen adicción, ludopatía, que dicen, déjame que tengo la máquina caliente. ¿Habéis oído eso? Y que no hay manera de sacarlos. Bueno, pues este estaba igual. Tengo que picar ahí, le dice el juez, mire, usted es un iluso, ya es usted mayorcito para venirse con esas tonterías, ande, ande. Mire, ni le voy a multar, ni le voy a hacer nada. Cójase ese pico, vuélvase a su pueblo y déjase de bobadas, hombre, por Dios. Pero ¿cómo se le ocurre a usted venir con estas cosas? Y el juez le dice, bueno, mire, y ahora váyase, tranquilo. Pero voy a decir una cosa, yo llevo 30 años, no 20, 30, soñando que en un pueblo, en un sitio que ni sé dónde está, pero que es una casa que tiene un pozo y una higuera delante, 3 metros más allá del pozo, cavando, hay un tesoro. ¿Usted cree que soy tan idiota y tan ingenuo de irme a buscar esa casa? ¿Os hago spoiler o lo habéis entendido? Pues yo diría lo mismo que el juez. En este cursillo podéis salir motivados, y viene bien, ¿eh? Y con alguna idea que otra para trabajar. Pero ¿sabéis una cosa? Hay que ir al centro. El tesoro lo tenéis en vuestro claustro, en vuestras familias. Y ¿sabéis una cosa? Hay que picar piedra. ¿Y sabéis lo que es picar piedra, no? Currar. Y llevar todo esto, ¿qué hago con mis familias? ¿Cómo manejamos la evaluación? ¿Cómo mejoramos lo otro? Currar. Hay que ir al centro. Aquí podéis venir y llevaros ideas, ¿eh? Pero el tesoro, lo que de verdad importa, lo tenéis en el centro, no lo tenéis en otro sitio. Así que ánimo, que mañana vuelta otra vez al centro, hoy descansar, y disfrutar del día, todo lo que podáis, pero mañana lo tenéis ahí. Pues nada más, que muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo?